la sombra del deseado me senté, en la frescura de su presencia, perdido me encontré, Él me llevó. La voz de mi amado yo seguí, hasta perderme en su mirar y abandonarme a su amor. Un panorama el cual quisiera que camináramos y que disfrutáramos desde la eternidad. Entonces, si tú anotas, si tú tienes un cuadernito y ahí apuntas, para que tengas en orden tus apuntes, puedes ponerle allí qué es lo que Dios soñó en la eternidad. ¿Qué es lo que Dios soñó en la eternidad? Entonces, bueno, partiendo de allí, inmediatamente me introduzco en algo claro y fundamental. Escribe allí en tus notas: el propósito eterno de Dios es tener, o el propósito eterno de Dios fue, su intención eterna fue tener una iglesia. Tener una iglesia. Claro, tendríamos que quitar la connotación religiosa de lo que es una iglesia. Y se acuerdan que tiene tiempo que he estado comentando y que necesitamos recuperar el significado de iglesia y necesitamos que se nos sea revelada, porque en el propósito eterno del Padre era tener una iglesia, y una iglesia que viniera de Cristo. Fíjense qué hermoso, una iglesia que viniera de Cristo y que sea para Cristo. Entonces, dos cosas que vemos nosotros en la Escritura, que Dios tenía siempre su intención, en su corazón: tener una iglesia que viniera de su Hijo y que además sea para su Hijo. Y otro detalle más: una iglesia que viniera de Cristo, que fuera solamente para Él y que no respondiera a nadie más que a Él. ¿Ya escucharon? Una iglesia que viniera de Él, una iglesia que fuera para Él, y una iglesia que no respondiera a nadie más que solo a Cristo. ¡Qué extraordinario! Eso me encanta. Miren, yo les voy a decir una cosa. En cuanto nosotros crezcamos en entender eso, de que la iglesia solo debe de responder a Cristo, escuchen, fíjense lo que voy a decir. En cuanto nosotros, y aquí va de nuevo la pedrada, bien rápido, ya aviento la primer pedrada pastoral, a mí primeramente, a mí como pastor y a todos mis amigos ministros que nos puedan ver, es que mira, esto lo tenemos que entender. La iglesia está diseñada para responder a Cristo y solamente a Cristo. La iglesia se degrada cuando responde a personas, cuando responde a hombres, cuando responde a la intención del humano, por muy buena que sea. La iglesia no está diseñada para responder a nada ni a nadie más que a Cristo. Si la iglesia no responde a Cristo, tenemos como consecuencia lo que hoy vemos. ¿Qué vemos hoy? Tremendas separaciones, tremendas diferencias, muchas direcciones. A veces parece que la iglesia, una parte va al norte, otra parte va al sur, y los que estamos en ella nos preguntamos, ¿por qué puede haber tantas diferencias? La respuesta puede ser porque no estamos atendiendo a Cristo. Aquí está una gran verdad. Ya pudiéramos ahorita terminar la transmisión e irnos a meditar esto a la cama y de acostarnos y ponernos a pensar, a ver, ¿a quién estamos respondiendo? Wow. Esto no quiere decir que la iglesia, que hoy después de que me escuchen esto que estoy diciendo, la gente voltee y vea a sus pastores y les diga, yo no te voy a hacer caso a ti porque yo solo respondo a Cristo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que iglesia, todos, pastores, ministros, todos los 5 ministerios, todos los santos, todos tenemos que responder a Cristo. Y si respondemos a Cristo, lo que vamos a empezar a encontrar por consecuencia, una natural unión, una dirección única en nuestro caminar, y aún con nuestras diferentes asignaciones y nuestros diferentes dones y habilidades.
O sea, no importa que tengamos diferentes habilidades, asignaciones, imparticiones de Dios en nuestra vida, diferentes gracias, pero todos caminando hacia la misma dirección porque respondemos al mismo. ¿A quién? A Cristo. Ojo, entonces recuperemos eso, la iglesia, ministros. Por eso todos, pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles, todos tenemos que responder a quién, a Cristo. Por eso es inútil y es hasta destructivo cuando la iglesia empieza a responder al hombre más que a Cristo. Wow, eso es importante entenderlo porque estamos hablando de la intención de Dios. Ahora, la pregunta que todos ustedes me pudieran decir de esto que estoy diciendo es, ¿y dónde encuentras eso? ¿Dónde está eso? A ver, está muy chido lo que estás diciendo, está muy padre lo que estás diciendo, pero ¿dónde encuentras eso? ¿Cómo que la iglesia solo tiene que responder a Cristo? ¿Dónde encuentras esa cosa que estás diciendo? Bueno, si nos vamos nosotros al Génesis, fíjate qué extraordinario. Si nosotros nos vamos al Génesis, nosotros nos vamos a dar cuenta que la caída, escribe ahí en tus notas, te puede ayudar. La caída de Adán y Eva fue precisamente, o inicia precisamente, ¿dónde? Donde Eva, escribe, empieza a responder a alguien que no es Adán. Repito, cuando uno mira la caída, Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que la caída empieza cuando Eva no responde a Adán y empieza a responder a alguien que no es Adán. De hecho, empieza a responder a alguien que no es Adán, fíjense qué interesante, y entonces viene la caída. ¿No les suena? Oigan, ¿no les suena algo lógico a lo que está pasando hoy? Parece que la iglesia, cada vez que deja de responder, fíjense, a Cristo, entonces está la caída a la vuelta de la esquina. Este es un buen consejo ministerial, incluso para todos aquellos que yo creo que hay mucho ministro que tiene un corazón extraordinario, que son llamados por Dios, que Dios les ha dado tremendos dones y tremenda gracia de Dios y son extraordinarios, y hoy puedes llevarte un buen consejo. Nunca respondamos a nadie más que a Cristo, y enseñemos a la iglesia a que responda a Cristo y solamente a Él, a que crean que tienen al Señor dentro y que Él les guía, y que puedan vernos a los pastores como lo que somos. Tenemos una asignación humana de entrenamiento para ti, pero es precisamente eso, un pastor que te entrena para que tú respondas a Cristo. No para que respondas a mí, sino para que respondas a Cristo. Un mentor que te entrena, que te enseña, que te ayuda, que te aclara para que respondas a tu amado, porque ese era el sueño del Padre. ¿Quién es Cristo y la iglesia en el Génesis? Adán y Eva. Fíjense qué cosa. Y por eso, cuando vemos nosotros, ¿cómo fue la caída? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el engaño? Bueno, el engaño fue que Eva, que tipifica a la iglesia, respondiera, fíjense, que Eva respondiera a alguien más que no era Adán. Y entonces Eva respondió a la serpiente, cayó, y entonces todos conocemos y vemos las consecuencias de no haber atendido al único que debía de haber atendido, y que solamente a él, porque venía de él. Eva, cuando aparece en la tierra, ella viene de Adán, ella nace de Adán, ella viene de él, y entonces Adán de hecho se enamora de ella. Adán dice, wow, ella es carne de mi carne y ella es hueso de mis huesos. Saludos, Vital José Miguel. Y vemos a un Adán tipificando a Cristo, enamorado de Eva, diciendo, wow, es lo más hermoso. Ya el Señor me había puesto a ponerle nombre a todos los animalitos. Ya había visto a los elefantes y a las elefantitas y ninguna es como ella.
Había visto a los changos y a las changuitas y ninguna se parecía a esta Eva. Había visto a los leones y a las leoncitas y no, nada que ver. Eva es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ella es parte de mí. Ella fue sacada de mí, ella es mía y solo mía. Y que nadie nos separe. Pero cuando Eva, que tipifica la iglesia, empezó a atender a alguien más, empezó a escuchar a alguien más que no era Adán, entonces allí empieza la caída. Bueno, ahí está una luz que podemos ver. Tú puedes ir allá al Génesis y tú puedes meditar esto que estamos hablando y te podrás dar cuenta y verás cómo el Espíritu Santo te muestra tantas y tantas cosas. Entonces, Eva salió de Adán, así como la iglesia sale de Cristo. Bien, cuando entonces el Señor crea y saca a Eva de Adán y la pone en la tierra, ¿qué diseño tiene Eva? Bueno, hablar del diseño de Eva sería un tema muy profundo. Alguna vez leí 2 libros que hablaban del diseño de la mujer, y esos 2 libros que leí hace tiempo sobre el diseño de la mujer, estaba yo meditando que encajan perfectamente, de verdad perfectamente, en lo que es el diseño de la iglesia, porque Eva es tipo y figura de la iglesia. Pero una de las cosas que hoy quiero recordarte, que es la iglesia, escribe la iglesia en el diseño de Dios. Cuando Dios la saca de Adán, Dios a la iglesia, a esa Eva, la hace un vaso. Dios diseña a Eva como un vaso. No lo olvides. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ustedes son un vaso. Y ustedes saben a qué me refiero. Ustedes son un vaso. Ustedes, dentro de su biología, de su anatomía, ustedes tienen, es increíble, dentro de ustedes un contenedor. Y yo en algunas reuniones acá en Casa de Justicia, cuando hemos tenido nuestras reuniones de matrimonios o nuestras reuniones también de mujeres y que me invitan a compartir, luego les digo, las mujeres son extraordinarias. A ver, ¿cuántas mujeres hay aquí? Porque por diseño, las mujeres son un vaso, son una matriz. Por diseño, las mujeres, fíjense, les voy a decir otro detalle para que te reconozcas mejor y te reconozcas más como mujer. Las mujeres son extraordinarias porque en ella depositas algo pequeño y lo hacen grande. Eso es maravilloso. La mujer es un contenedor, es un vaso que hace milagros. Les decía yo en alguna transmisión el año pasado, creo que les comentaba, de que una vez vi un documental que se llamaba El Milagro de la Vida, y pues obviamente se trataba de cómo, del proceso de gestación, de todo ese proceso de gestación, desde que un espermatozoide se fecunda el óvulo y entonces empieza a gestar allí la vida humana hasta que da a luz. Y entonces a ese video le pusieron El Milagro de la Vida. O sea, la mujer es tan extraordinaria que de algo tan pequeño sale algo tan grande. Tu hijo, tus hijos, todos los hijos que Dios te ha permitido tener, surgieron de un depósito que se te hizo tan pequeñito, un depósito que se te hizo, y fíjate lo que voy a decir, tan insignificante, pero que tú en tu interior, como dice Alex, somos incubadoras, en tu interior le diste el ambiente, el nutrimento, el espacio, fíjate, el ambiente, el nutriente, el espacio, todo el hábitat para que eso pequeñito creciera. Eso está hermoso. Hola Juanita, un abrazo hasta Oaxaca. A todas nuestras amadas allí en Oaxaca, les amamos un chorro. Portadoras de vida, dice Mirna, también de allá de Oaxaca. Oigan, son ustedes milagrosas porque lo que se depositó nadie lo ve. Nadie nunca se imagina que eso que llegó a entrar en ti
iba a producir lo que ahora tú tienes y que ahora disfrutas. Hay mujeres pequeñitas que sus hijos están enormes. Yo acá conozco algunas aquí en Iztapalapa que tienen unos hijos enormes, o amigos míos que sus hijos son del doble de ellos. Y tú dices, wow, ¿cómo es posible que este hombre, fíjense, ahí va una lucecita, que este hombre haya depositado algo pequeñito en ella y ella lo haya multiplicado de tal manera que hoy es un gigante? Eso es extraordinario. Si tú has tenido problemas de identidad, todas las mujeres que nos escuchan, hoy puede ser, también no es el tema, pero hoy podemos permitir que algo bueno caiga en nuestra vida. Pon ahí en tus notas, si tú eres una mujer de Dios, pon ahí, yo soy un vaso que produce milagros, porque todo lo que entra dentro de ti tiende a multiplicarse y tiende a crecer. Maravilloso. Qué extraordinario. Tú tienes por naturaleza, mira mujer, por diseño, lo que llega a tus manos se multiplica. Por eso está cambiando Dios la mentalidad de muchos hombres dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para darse cuenta de que, para poder entender por qué la mujer pide. No me quiero meter en problemas, pero muchos se quejan, es que la mujer me pide mucho porque es su naturaleza. Pero si tú a la mujer le das, ella lo multiplica. Saludos, amado doctor Trinidad, dice, saludos y bendiciones serranas, pastor. Amén, gracias, doctor, le apreciamos mucho y le mandamos un fuerte abrazo. Scarlett dice, toda mi admiración y respeto a las mamis. Exactamente. Eres un vaso que aporta a algo pequeño, un hábitat, un nutriente, un ambiente, un cuidado. Eso es extraordinario. Y eso que se te deposita, que cuando entra en ti parece insignificante, después produce algo extraordinario para esta tierra. Bueno, si tú eres un vaso, y así Dios creó a Eva como un vaso, entonces pon en tus notas, pues la iglesia es un vaso. La iglesia es un vaso. La iglesia es una matriz. Es una matriz donde Dios, por favor, y aquí ponlo, este es el diseño de Dios. Dios no formó a Eva simplemente como se le ocurrió y a ver qué sale. No, yo sé que no lo piensas así, pero dame oportunidad de explicarlo de esta manera. Es un diseño. Siempre que tú veas a Dios haciendo, Dios está expresando un diseño. Él está expresando su intención. Él quiere dejar ver cómo piensa. Dice Mirna, muy acertado, pastor. Todo lo multiplicamos, hasta los reclamos. Una vez una persona en una reunión dijo, sí, cierto, pastor, todo lo hacemos grande, hasta la información que nos dan. No, iba a decir otra palabra, pero no, ya saben que no. Porque creo que somos los hombres más comunicativos que las mujeres, pero todo lo hacen grande. Entonces, si todo lo hacen grande, pues hay que depositarles amor. Ellas lo multiplican. Hay que depositar gozo, ellas lo multiplican. Hay que depositar también recursos en ellas lo multiplican. Amigos, varones, hombres, no tengan miedo. Ellas tienen una capacidad natural, por diseño, de multiplicar lo que se les deposita. ¡Qué extraordinario! Esas son ustedes, son maravillosas. Por eso, si conocemos el diseño de la mujer, ¡wow! Pues vamos a poder vivir mejor. O sea, ¿saben por qué la sociedad ha padecido tanto por siglos y por siglos? Pues por todo el daño que se ha tenido por causa del menosprecio a la mujer. O sea, el menosprecio a la mujer ha traído un daño directo a toda la humanidad. La discriminación, esa desigualdad enorme, esa discriminación a la mujer ha traído tanto daño a nuestra humanidad. Pero el Señor está restaurando, y no estoy hablando de asuntos
asuntos políticos, no estoy hablando de ideologías, estoy hablando de diseño de Dios. Dios nos está trayendo de nuevo al diseño, y conforme la iglesia entienda los diseños, conforme los hijos de Dios comprendan los diseños y caminen en ellos, veremos una mejora en todas las áreas de nuestra sociedad. Amén. Maravillosas son las mujeres, extraordinarias. Tú hoy puedes poner ahí en tus notas: wow, soy un vaso que todo lo que se me deposita lo multiplico. Amén. Y si tú eres un hombre que me estás escuchando, prueba, deposita en ella, deposita en tu mujer, en tu esposa, y verás qué extraordinario. Obviamente, también si tú la lastimas y la dañas, pues bueno, también eso, obviamente, de eso no se trata esto. Se trata de que depositemos. Ellas son un vaso por diseño, por naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios en la mujer quiere mostrar a una iglesia. Dios en la mujer quiere mostrar a una iglesia que también fuera un vaso, en donde Dios se pudiera impartir para manifestarse. Qué extraordinario. Una iglesia que también fuera un vaso. Así que todos somos un vaso. La iglesia es un vaso donde se depositó, qué extraordinario, se nos impartió la vida. Escribe, se nos impartió que la semilla del Hijo de Dios. Y podemos verlo de muchas maneras también. Obviamente se nos depositó la semilla del Hijo de Dios. En ella también la iglesia, en la iglesia local, y lo podemos ver así, porque todo es un diseño. Por eso la iglesia local también funciona como un vaso donde Dios envía semillas a un ambiente de fe, un ambiente de amor, un ambiente de verdad, o sea, evangelio correcto. Si a eso se expone la gente que llega a nuestra iglesia, al evangelio que edifica, a la verdad que nos compete, la verdad presente, si no los llenamos de otra cosa, como dije hace un rato, si les enseñamos a responder al Cristo del que ellos vienen, entonces la iglesia va a funcionar como un vaso que todo lo que se le deposita lo multiplica y lo hace crecer. Por eso el apóstol Pablo, y vuelvo a decirlo, sé que lo he dicho muchas veces, pero es el tema. Por eso el apóstol Pablo lo único que quería ver en las iglesias era que el desarrollo del Cristo que había sido impartido en la iglesia. Pablo llegaba a la iglesia y lo único que quería ver era el resultado del Cristo que estaba impartido. Era el resultado del Cristo que estaba dentro de ellos. Era lo que el apóstol quería ver, la formación de Cristo en cada persona. Me dicen que está fallando el internet. ¿Sí está fallando? Si está fallando, me lo comentan, por favor. Gracias. Queremos que podamos tomar todos esta impartición. Dice Huicho Castillón, amén. Casa de Justicia de varias guerreras extraordinarias. Dios las bendice a todas las mujeres. Sí, son extraordinarias. Y miren que sí, hemos visto a nosotros como todo lo multiplican. Son extraordinarias. Entonces la iglesia también es un hábitat. La iglesia también es un lugar en donde se nutre. La iglesia también es un espacio donde se edifica. La iglesia también es un lugar donde se protege. La iglesia también, y aquí viene un gran principio. Estoy preparando también, estoy yo en mis locuras de estudio, que ya saben que cuando, seguro les pasa a muchos de ustedes, vas estudiando por un lado y de repente empiezas a ver algunas cosas y dices, estaría bueno seguir por aquí, por aquí, por aquí. Y estoy tratando de sacar principios del reino de Dios, de las parábolas de Jesús, porque cuando Jesús hablaba de las parábolas decían los escritores de los evangelios que esas eran parábolas del reino de Dios. Y el mismo Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a, y entonces daba un ejemplo. Pero uno de los principios del reino es que el reino de los cielos es como una semilla. Escribe allí,
El reino de los cielos es como una semilla. Y el reino de los cielos, si es una semilla, te voy a dar una buena noticia. El reino de los cielos, por eso dice, entre vosotros está. O sea, escribe en tus notas. El reino de los cielos fue depositado como semilla en nosotros, pero es poderoso. Porque pareciera insignificante cuando fue sembrado. Porque parece insignificante cuando nos reunimos 2, 3. Porque parece insignificante cuando estamos en una mesa disfrutando una palabra. Parece insignificante cuando somos 5. Parece insignificante cuando somos 10. Parece insignificante cuando somos 20, 30, 40, 100, 500, 1000. Pareciera todavía insignificante, pero esa semilla es poderosa. Tremendamente poderosa, es capaz de transformar el mundo completo porque el reino de Dios está por encima de todos los reinos. El otro día les compartía en un discipulado un asunto que se está dando por este tiempo de la pandemia. ¿Cuántas cosas ustedes y yo hemos escuchado de tanto terror y de tanto miedo? Un orden mundial que se levanta, una mente maléfica que está detrás de todo lo que sucede, detrás de las vacunas, detrás del COVID, una mente que quiere gobernarlo todo y que quiere controlarlo todo. Y entonces los hijos de Dios dicen, wow, algo está pasando, este mundo lo quieren controlar los malos. Y eso nos habla, muchos concluyen, Cristo viene pronto y bueno, pues ya nos vamos con Cristo porque esto se acabó. Y wow, yo recordaba, meditando en eso, yo dije, me acordé de un imperio. Yo sé que sí hay intenciones ocultas detrás de los gobiernos y sí, hay gente que quiere un gobierno mundial y que controle todo, pero te voy a decir, ningún gobierno, escribe esto, te puede servir, ningún gobierno mundial puede controlar, ni someter, ni destruir el reino de Dios. Hubo un imperio, y ustedes saben que la intención de los imperios siempre ha sido la misma. La intención de un imperio, de los imperios en la tierra, siempre ha sido la misma. No ha habido un imperio que tenga una intención correcta, porque son imperios humanos. Son construcciones humanas, egoístas, por consecuencia destructivas. Toda intención de todo imperio es controlarlo todo. Escríbelo. Controlar todo el mundo. Uno de los imperios más hegemónicos fue el Imperio Romano. Y por eso hasta hoy tenemos la frase de todos los caminos llegan a Roma. ¿Sabes por qué esa frase la tenemos hoy? Esa frase fue acuñada en el tiempo del Imperio Romano porque Roma, como todo imperio, tenía la intención de controlarlo todo. Bueno, el mismo emperador era tomado no solo como un rey o como un emperador, sino como un dios. Ellos tenían la intención de controlarlo todo. Y de hecho, ese imperio, cuando aparece la iglesia, ojo, cuando aparece la iglesia, ese imperio, por muy poderoso y muy grande y muy hegemónico que era, ese imperio se vio amenazado por el avance de la iglesia. Ese imperio, entonces, al verse amenazado por el avance de la iglesia, ese imperio ataca a la iglesia. Cuando se da cuenta que a la iglesia, entre más la persigue, más se multiplica. Qué interesante. Y siempre ha sido así. Entre más se le persigue, entre más se le ataca, entre más... Gracias, bien Víctor, ahí quédate. A esa iglesia, entre más se le quiere destruir, más se edifica. Entre más se le lleva a la muerte, mataban a uno y se multiplicaban por 100, se multiplicaban por 1000. Entre más se le perseguía a esa iglesia, más crecía. Se le quería frenar y esa iglesia era capaz de trastornar ciudades completas, regiones completas y acababa por su influencia las religiones establecidas, y Roma lo vio como un peligro, y Roma toma una decisión, y en la decisión que toma
hace que esa iglesia se una y se mezcle con Roma. Y voy a decir algo. Incluso pudiéramos pensar que cuando la iglesia se fusiona con Roma fue una decisión incorrecta de esa iglesia del tercer siglo. Haber tomado esa decisión de oficializarse con el Imperio Romano, y Roma les abre los espacios de las basílicas, la iglesia cristiana entra a las basílicas y se mezcla con el culto pagano romano. Por supuesto que esa fue una decisión incorrecta de nuestros hermanos en Cristo del siglo III, de ese tiempo. Por supuesto que nosotros podemos decir qué error, porque de hecho ese error lo seguimos pagando hasta hoy. La iglesia salió de las calles, salió de las casas y se metió a las basílicas. Y hoy seguimos teniendo el efecto de Constantino, que ese fue el emperador que metió a la iglesia a las basílicas. Hoy la gente no quiere salir de las basílicas. Bueno, no le llames basílicas. Alguien dirá, yo no voy a una basílica, pastor. No, pero vas a un templo y ahora la iglesia es templo dependiente por el daño de Constantino, el emperador romano, que hizo un acuerdo con la iglesia del siglo III para meterla a las basílicas. Ok, voy a decir una cosa. Ni aún con el error de esa iglesia, de ese tercer siglo, ni aún con el error, voy a decir, la iglesia fue vencida, ni siquiera, y eso me gusta meditarlo, eso es una buena reflexión para ti, para mí, porque eso nos dice que ni siquiera nuestros errores, fíjense lo que voy a decir, familia, ni nuestros errores, ni nuestra mala administración, ni nuestra cobardía, ni nuestro titubeo, ni nuestras fallas en el entendimiento pueden detener el reino de Dios. Hasta hoy, escriban esto, hasta hoy la iglesia sigue viva y eso significa que la semilla del reino de Dios sigue vigente porque la semilla del reino es indestructible. Hoy el reino de Dios sigue en pie, la iglesia sigue en pie y el imperio romano, escribe, ya no existe. Solo está en los libros de texto, de historia. Y lo encuentras si vas a Italia y vas a las piedras que están ahí todavía medio pegadas, las piedras que están allí al lado de los caminos. Eso es el vestigio del imperio que si tú y yo hubiéramos estado ahí, tú y yo hubiéramos dicho, nadie puede derribar ese imperio nos va a acabar y luego nos está persiguiendo, estamos acabados. Te doy una noticia, ese imperio hoy no existe y hoy sí existe el reino de Dios y hoy sigue vigente y sí existe y sí vive la iglesia de Jesucristo. Eso te debería de decir a ti y a mí que la semilla que tenemos del reino de Dios dentro es poderosísima, es indestructible. Eso te debería de decir a ti y a mí que no importa lo que hoy se diga, que hay un gobierno que se está levantando y que va a poner todas las cosas peor y que va a hacer quién sabe cuánta cosa. Esto que estamos hablando te debería de decir que no temas, te debería de decir que dentro de ti ya tienes como vaso, porque somos un vaso, la semilla del reino de Dios poderosa, que esa semilla tiene el poder y la capacidad de vencer y prevalecer ante cualquier reino, ante cualquier imperio humano que se quiera levantar. Nunca han podido destruir a la iglesia. Ningún imperio ha podido vencer a la iglesia y hoy los imperios del Alejandro el Magno también que se levantó no existe. Hoy es historia y son vestigios de piedras volteadas, lo único que puedes encontrar de ellos. Pero del reino de Dios y de la iglesia, hoy puedes encontrar todavía esa acción viva de la iglesia, esa acción poderosa. Puedes encontrar todavía a esa gente de reino que no le tiene miedo a nada, que se avienta a todo por su rey, que deja su vida, que deja sus recursos, que deja todo por el reino de Dios, porque están convencidos, porque han gestado la vida del rey dentro, porque el rey, fíjense, porque el rey sigue dentro viviendo, viviente y extendiéndose, porque hemos entendido que se nos depositó, se nos impartió el Hijo y por eso somos indestructibles. El gran daño, escribe, de
el gran daño de las tinieblas usando la religión, repito, el gran daño de las tinieblas usando la religión es el olvido de la gran verdad de la impartición. Repito, el gran daño de las tinieblas usando a la religión como herramienta es que la religión hizo olvidar a la iglesia por un tiempo, y no totalmente, sino en parte, o quiere hacer, voy a decirlo así, o quiere hacer olvidar a la iglesia que tiene la iglesia una poderosa impartición. ¿La impartición de quién? La impartición del Hijo. Bueno, la iglesia entiende tan poquito de la impartición, les voy a dar un ejemplo, la iglesia entiende tan poquito de la impartición. La iglesia que está afectada por la religión, me refiero. La iglesia que está afectada por la religión entiende tan poquito de la impartición que siempre está buscando que alguien le imparta más poder. Siempre está buscando que alguien le imparta un don más. Siempre está buscando que alguien le ponga las manos para que le dé un nuevo don, para que le suelte un ministerio, para que le saque lo que tiene mal. Es tan poquito el entendimiento de la impartición. No nos acostumbremos, me voy a atrever a decir, no nos acostumbremos a pensar que ya lo sabemos. Yo te invito, porque ese fue uno de los más grandes daños de Roma. Roma, con su religión, lo que intentó fue hacer que la iglesia olvidara muchas verdades, muchas realidades de Cristo en ella, y una de ellas, la impartición. Nosotros nunca debiéramos de olvidarla, porque por diseño somos un vaso. Cuando la iglesia deja de entender la impartición, entonces se convierte en una religión, porque ya no es el que está dentro de mí, ya no es el Cristo que me habita el que se manifiesta, sino ya soy yo con mi habilidad y con mi esfuerzo el que hago las cosas. La religión incluso estableció una cultura que tuvo muy contentos a muchos. La cultura, yo le llamo así, miren, la cultura del Dios está conmigo. La cultura del Dios está aquí conmigo. Aquí está Dios. Saludos, Nancy, un abrazo. Qué bueno que estás conectada. Porque hoy el 99.99% sin problema acepta y entiende que Dios está conmigo. Gracias, Dios, porque nunca me dejas, porque siempre estás conmigo. Nunca me dejas porque siempre estás conmigo. Esa es una oración en donde no has comprendido que lo que tienes dentro es una impartición de una semilla, de una vida incorruptible, y que esa semilla y esa vida incorruptible nadie la puede sacar de ti. Entonces tenemos que avanzar, y hoy hay una cultura del Dios está conmigo mucho más fuerte que la cultura del reino de Dios está en mí. Dios está en mí. Dios me habita. Él está en mí. Yo soy el vaso, miren, que el Señor soñó desde la eternidad. Repito, yo soy el vaso que el Señor soñó desde la eternidad para depositar la semilla de su Hijo. Él está en mí, Él no me acompaña, Él me habita, Él no está a mi lado, Él está dentro, Él no viene de vez en cuando, Él permanece siempre. Ese era el sueño de Dios. Este es el misterio de la piedad. Primero de Timoteo, para que diga un texto, porque si no va a decir, pastor habló y no dio ningún texto, no dijo un texto. Bueno, voy a decir, Jesús lloró, ahí está el primero, orad sin cesar, ahí está el segundo, y Dios es amor, ahí está el tercero, para que no digan, para que mis críticos no tengan argumentos, y ya dije 3, aquí va el cuarto.
Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Wow! Manifestado, escribe, manifestado en carne. La primer carne, escribe, que Él habita, nuestro Señor Jesucristo, es la carne de Jesús, el Hijo de Dios. Es la primer carne que el Cristo habita. Pero hoy, escribe, pon en tus notas, hoy me habita en mí. ¿Para qué? Para manifestarse. Por eso, y sí, perdón que lo diga, es un error pedirle que se manifieste. Señor, manifiéstate, es un error. Pues si no es, Él no es un espíritu que anda vagando y que se mete aquí debajo de la mesa y que ahora le digo, manifiéstate, sal. No, Él no es eso. Él se quiere manifestar, Él tiene más deseo y anhelo de manifestarse porque Él se quiere dar a conocer. Hemos dicho que la intención que nosotros vemos en todas las escrituras, lo recuerdo por aquellos que no han escuchado las edificaciones anteriores, te voy a decir, notas que en todas las escrituras la intención del Padre es darse a conocer. La intención del Padre, fíjense lo que voy a decir, la intención del Padre es que Él es un Dios espíritu que se quiere manifestar en lo material, que en este mundo, en esta tierra y en el universo, Él tiene un deseo de darse a conocer. Y en todo este deseo de darse a conocer, te incluyó a ti y me incluyó a mí. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos el medio de manifestación de Él. Señor, manifiéstate. Por supuesto que Él puede hacerlo. Pero ¿sabes dónde? Donde hay, escribe, Él puede manifestarse, pero donde hay hombres y mujeres que puedan manifestarlo, que quieran manifestarlo. ¿Saben de qué se trata todo lo que hemos hablado, familia, en todo este tiempo? Ya tenemos un año y ya vamos para el segundo año aquí a través de las redes, pero bueno, tenemos años predicando en nuestras iglesias, pero ¿saben de qué se trata todo esto que hemos estado hablando? De edificar, fíjense, de edificar a la iglesia, de quebrar todas las estructuras de mentira y de falsedad. ¿Para qué? Para que la semilla poderosa de Cristo, porque tú eres un vaso, esa semilla, ese Cristo, ese reino se manifieste. Por eso has escuchado todo lo que has escuchado en todo este tiempo. No es un asunto de nada más estar predicando y ahora a ver qué se me ocurre. Bueno, ahora les voy a hablar de la bestia, ahora les voy a hablar de qué quiso decir Jesús con esto. No, el punto no es sorprender a nadie con una nueva revelación que tú no sabías. No, el punto es ser facilitadores para que el Cristo que te habita se manifieste. Amén. El Cristo que está en nosotros se manifieste. El propósito del Padre, escribe, es manifestarse a través del hombre. Señor, manifiéstate en México. No, por supuesto que sí. Señor, manifiéstate en Argentina. Señor, manifiéstate en Cuba. Manifiéstate en Honduras. Manifiéstate en Chile, Señor. No, espérame. Por supuesto que se quiere manifestar. Solo que lo hace a través de ti. Porque se depositó en ti. Él está depositado, impartido en tu vida. Él está metido en ti. Tú eres un vaso y ese vaso que tú eres, por diseño, eres un vaso por diseño. ¿Por qué? Porque de ti es de donde quiere el Señor que el Hijo sea manifestado. ¡Wow! Amén. Dice, así es, somos instrumentos, dice Mirna, para la manifestación de Dios en la tierra. Te invitamos para que compartas la transmisión. Nuestros amigos de YouTube que verán este video, les invitamos que nos regalen un like
y que también compartan la transmisión, y eso va a ser posible, bueno, que más y más puedan escuchar una palabra que edifica. La iglesia, escribe entonces, también tiene un diseño corporativo. Fuimos creados para ser iglesia. Por eso el asunto, escribe, no es con una persona. El asunto es con un cuerpo. No olvides nunca esto. Estoy hablando del sueño de Dios. El sueño de Dios, y lo manifiesta siempre, era un cuerpo. El asunto no es con una persona, el asunto es con un cuerpo. Cuando la iglesia, escribe, crezca en entender esto, cuando tú y yo avancemos y maduremos en entender esto, ¿sabes cuál va a ser el resultado natural? Se van a terminar las divisiones. Se van a terminar los propósitos personales, esos propósitos particulares. Por supuesto, ya lo dije, todos tenemos una asignación y diferentes gracias y diferentes dones. Pero nunca olvidaremos que somos parte de un cuerpo, el mismo cuerpo. Ya que, escribe, la división no es un asunto de que se enojaron con el pastor. A ver, si aquí hay pastores que están conectados, esto te va a servir. Yo tengo un amigo que frecuentemente luego me dice, Jorge, a mí se me divide la iglesia cada 2 años. Cada 2 años se levantan los traidores y se me divide la iglesia. Bueno, aquí está la respuesta a eso. Una iglesia no se divide porque le cae gordo el pastor. No se divide una iglesia porque el pastor es enojón. Ese no es la raíz de una división. Una iglesia se divide por ausencia de entendimiento, por no comprender lo que es. Las divisiones son consecuencia de un entendimiento incorrecto de lo que es la iglesia. La división también es consecuencia de ausencia de cruz. Ausencia de cruz. Porque cuando tú has pasado por la cruz y has muerto, entonces ese efecto de la muerte en tu vida hace que puedas tú soportar, puedas tú perdonar, puedas tú amar. Dejas que el espíritu inofendible de Cristo en ti empiece a manifestar ese amor eterno, incondicional. Empiezas a ser una persona que cuando parece que algo se va a quebrar, tú lo unes. Tú eres un reconciliador por naturaleza. Divisiones no es consecuencia de un pleito entre dos. Divisiones es ausencia de un entendimiento correcto. ¿Qué problema nos pudiera separar? No me quiero meter mucho en este terreno. Es más, porque nosotros somos sinceros. Ya me conocen, ya saben cómo soy. Yo soy sincero. ¿Ustedes creen que nosotros no hemos padecido separaciones dolorosísimas? Claro que sí. No estoy hablando aquí desde el punto de que, nosotros, o ocultando que acá nosotros nunca hemos padecido una separación de personas. No, sí las hemos padecido. Pero ¿saben cuál es el fondo de eso? Que no hemos entendido que la magnitud, fíjense, la magnitud de lo que estamos haciendo es más grande que nosotros. Saludos, David, ¿cómo estás? Un abrazote enorme, un abrazo grande, como tú. Y por eso nos separamos, porque nos enojamos. Es que el pastor ya me cayó gordo y creo que yo ya le caí mal. Bueno, puede ser que sí, puede ser que me caíste mal y que yo te caí mal. Puede ser que sí, nos caímos mal, pero cuando estamos atendiendo y entendiendo un propósito mayor que nosotros, entonces nosotros podemos superar cualquier diferencia. Entonces el problema no es qué tanto me ofendió el pastor o qué tanto la persona a mí me faltó al respeto. Ese no es el problema. El problema es qué tanto es mayor el propósito para mí.
¿Saben cuántas cosas, fíjense lo que voy a decir otro detalle, ¿saben cuántas cosas se alentan por las separaciones? Seamos honestos, se alentan las cosas por las separaciones. Se alenta mucho porque hay una dinámica de vida, hay un engranaje natural que la iglesia empieza, en la cual la iglesia empieza a funcionar, y cuando hay separaciones, todo se empieza a entorpecer. Yo soy un convencido que el entendimiento correcto empezará, fíjense, a hacer varias cosas. Empezarán a disminuir esas dichosas divisiones y empezará a haber particiones o extendimientos en la iglesia de Cristo para aceleramiento del reino de Dios. Eso es muy diferente. Cuando nos extendemos, cuando entonces nos tenemos que, voy a decirlo así, que separar, pero no porque nos enojamos, sino porque el reino se está extendiendo y nos estamos extendiendo a muchos lugares para que Cristo sea manifestado, y entonces no nos separamos con enojo, donde ahí ya parece que hasta dejamos de ser hermanos, ¿no? ¿A alguien le ha pasado por aquí? Ya me metí en un terreno escabroso, ¿verdad? ¿Ustedes creen? Yo soy sincero. Y saco mis rollos aquí, me desahogo, es mi desahogo pastoral de los miércoles. ¿Ustedes creen que no hemos tenido dificultades? Por supuesto que sí. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El entendimiento nos está trayendo una unidad extraordinaria. Una unidad, como le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús le dice, oigan chicos, si esta palabra que estoy dando está siendo muy dura y a ustedes también les duele, yo ya veo que muchos se han ido, muchos que decían que eran mis discípulos, yo veo que se están yendo. Y dicen por ahí un discípulo, sí señor, pues muchos de los que nos seguían ya se fueron, ¿eh? No sé si te has dado cuenta, cambia el mensaje porque te vas a quedar sin iglesia. Y Jesús le dice, bueno, sí, es dura palabra, ¿verdad? Pero ¿qué les parece? Si ustedes se quieren ir, ustedes también se pueden ir. Si es muy dura la palabra y no la puedes soportar, te puedes ir. Y Pedro creo que es el que contesta, creo, si no me equivoco, y él es el que dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú eres nuestro mejor amigo? Así dice. ¿A quién iremos si tú nos has tratado tan bien? ¿A quién iremos si tú me ayudaste en el momento más difícil de mi vida? ¿A quién iremos si tú cuando tenía ese dolor acá en el chamorro me lo sanaste? Tú me sanaste. ¿Cómo me voy a ir de ti? ¿A quién iremos si cuando yo tenía la peor crisis económica tú me prestaste dinero y después me dijiste te lo regalo, no me lo regreses? Una vez tú sacaste dinero de un pez, pero cuando yo tenía mi problema, lo sacaste de una ballena y fue un chorro de dinero. ¿Cómo te voy a dejar si tú me sacas de todos mis problemas? No dijo, no fue Pedro no dijo ninguno de esos motivos. Él dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? El vínculo, escribe, el vínculo es un entendimiento. El vínculo es un entendimiento en la verdad. Ese es el vínculo, familia. Y en cuanto en este vínculo crezcamos como iglesia, como discípulos, nuestros lazos serán más fuertes, tremendamente fuertes. Y entonces diremos, yo no me voy a mover. ¿Por qué? No porque a quién iré si tú, pastor, eres mi gran amigo y has hecho tanto por mí. No. ¿Sabes por qué no? No me voy a mover por un entendimiento, por un propósito que es mayor que tú y que es mayor que yo. Y tenemos que caminar en él eternamente, y eso es extraordinario. Y en amor, por supuesto. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras? Ahí está, dando una luz de un vínculo. No, sí puede ser duro lo que estamos pasando. Nos estás hablando fuerte. Pero ¿sabes qué? El vínculo de nuestro entendimiento, ese es el más fuerte ya en nosotros. Ya nos vinculamos, ya todos pasamos etapas. Perdón, me estoy quedando en esto. Creo que a alguien le puede ayudar. Lo estoy diciendo, estoy convencido, porque así es el Espíritu, a alguien le debe de ayudar. Hay etapas, por supuesto que hay una etapa donde el vínculo es
el pastor es mi amigo, es bien chévere. No, si conocieran al pastor Jorge, hay una etapa, no, el pastor me ayudó, él cargó mi tanque de gas. Cuando yo no tenía gas, él llegó con un tanque y me lo instaló. No, arriesgando a que le explotara el triste tanque. Pero de repente un día volviste a necesitar más gas y ya no te trajo el tanque. Entonces, si tú estabas con él porque siempre te traía el tanque, el día que no te lo trajo, empieza el disgusto. O sea, hay etapas. Todos las hemos tenido. También cuando yo inicié en esta labor tan extraordinaria acá en Casa de Justicia, pues por supuesto que estaba rodeado de amigos, de compadres, de gente bien chévere y todo. Y wow, son extraordinarios. Mi héroe, dice Mirna, mi héroe, el pastor, es maravilloso. Pero hay etapas. Y de repente te das cuenta que lo maravilloso ya no está tan maravilloso porque empezamos a trascender de ese tamaño. Y no es el diablo, no es el diablo. No le eches la culpa al diablo. Es que el Señor nos quiere llevar a lazos más fuertes, más que la amistad. Escribe ahí, más que el amor humano, más que la amistad. Por supuesto que es bueno tener amigos. Yo tengo amigos. Todos ustedes les amo muchísimo. Y de verdad, son una familia extraordinaria. Pero ¿saben qué es lo que nos tiene amarrados a ustedes y a mí? Un entendimiento eterno, un propósito eterno. Ese es el lazo espiritual y esa luz que nos da el Espíritu, donde podemos estar juntos y decir, wow, no importa, yo te amo aunque nunca te he visto, vives bien lejos, hasta donde Sudamérica. Y hasta el norte. Y hasta el norte de Catepec. Pero ¿qué nos une? Nos une un entendimiento, una realidad. Nos une Cristo. Extraordinario es el Señor. Entonces, consejo para todos mis amigos que edifican. Crezcamos en el entendimiento y ayudemos a que todos crezcan. Esa era la idea apostólica. Hasta que todos lleguemos. Vamos todos. Pastores, que yo no quiero, venga, sí se puede. Ahí sí, tenemos que hacerle como Pablo. Me echo de todos, como todos. He hecho de todo para que nadie se pierda, para que todos se salven, para que todos caminemos a una realidad. Porque en esa realidad llegará el momento en que el propósito eterno del Padre no será el propósito del Padre, será tu propósito. Será tu intención, no solo la de Él, sino también la tuya, y nadie te va a mover de eso. Y cuando veas el error del hermano, de la hermana, del pastor, o el mismo pastor, cuando vea el error de las personas, él diga, caray, los tengo que ayudar. No es momento de decir, váyase usted de aquí, porque usted, ¿cómo la riega, señora? Y tampoco la persona va a decir, me voy porque el pastor ya me habló feo. No. Entonces caminaremos en una velocidad extraordinaria. Wow, ya se me fue el tiempo. Dios escribe, está buscando entonces una generación que crezca en entendimiento. Una generación que entienda que Él ya se impartió en ella. Y que entienda que la intención de impartirse en ti es manifestarse. La intención de la impartición es la manifestación. Eso lo puedes poner como un buen concepto. Una ayuda al entendimiento. La intención de la impartición es la manifestación. O sea, la intención de la impartición no es el goce personal y el disfrute único nuestro. Por supuesto que disfrutamos a nuestro Cristo que está en nosotros, pero el propósito de que se impartió es manifestarse. Así es. Rosa Ortiz dice, así lo siento yo a la distancia. ¿Cierto o no, Rosa? Oigan, ¿cómo nos amamos? Aquí no tengo a todos, bueno, más o menos veo a algunos. Hay gente en Querétaro, ahí está de Chile, se acaba de conectar la pastora Lucy de Aguascalientes, ahí está Patricia de Argentina, ahí está Didi Sanzán, Mirna y Juanita de Oaxaca, Gina,
Wow, dice, es maravilloso, dice Gina, es maravilloso, a ver, déjame ver si lo alcanzo a leer, cuando se nos revela nuestra realidad en Cristo, que el Señor nos use para compartir con los que aún no la conocen. Es tan necesario, así es. Víctor Flores dice, los de La Pancho. Es que La Pancho, a ver, vamos a traducirlo para los... Víctor, tengo que traducirlo para la gente del otro lado del mundo. Nuestros amigos de España que también nos ven, amigos de Cuba. La Pancho es así, la colonia donde está Casa de Justicia, la iglesia Casa de Justicia, la iglesia local. La colonia se llama Francisco Villa, pero acá los cuates le decimos La Pancho. Entonces, ese Víctor. Todos los de La Pancho, la banda de La Pancho, extraordinario. Y cómo nos amamos. La intención de la impartición es la manifestación. Amén. La intención de la impartición es la manifestación. Entonces, por eso te urge a ti, me urge a mí, nos urge a todos que se quite todo lo que obstruye. Entonces le podemos decir al Señor, conozco tu intención, quita todo lo que no sirve de mi vida, saca todo lo que no vale, haz a un lado, Señor, todo lo que no es Cristo, todos mis conceptos de Jorge, todos esos conceptos erróneos y falsos, al Jorge falso, sácalo de mí, Señor, muéstramelo para que yo me despoje del viejo hombre, lo eche yo fuera y tú seas manifestado y se cumple el propósito del por qué estás impartido en mí. Entonces yo me dejo transformar. Y entonces, Víctor Flores, entonces Vic, esto no es una religión. Esto es estar en el propósito y en la intención de papá, es cumplir su sueño. Él se quiere dar a conocer y yo estoy dejando que eso suceda y estoy colaborando con él. ¡Qué extraordinario! Dice Carlos Martínez, la paciencia lo soporta todo. Saludos desde el norte de la Ciudad de México, delegación Gustavo Amadero, Colonia, CTM, Aztacualco, PPPPP. Así porque en Iztapalapa es pipipipipi. Ese Carlitos. Así es, desde el norte de la Ciudad de México, delegación Gustavo Amadero. De todos lados, si nos amamos tanto. Maravilloso es el Señor. ¡Wow! Escribe entonces, ya estoy terminando. Dios escribe, entonces Dios nos ve en el Hijo. Él a mí no me vio en Jorge. Y no me ve en Jorge, Él me ve en su Hijo. Por eso, tengo la intención de que Cristo haya venido a mi vida, es que yo sea hallado en Él. ¿Para qué? Escribe, para que yo tome la forma del Hijo de Dios, de tal manera que pueda cumplir su propósito eterno. Ser hallado en Cristo, ¿para qué? Para que Él se forme en mi vida, para que yo sea formado en Él y para que al ser yo formado en Él, su propósito se cumpla. ¿Ya vieron? Pero quiero decir algo y con esto quiero terminar. No olvides, porque esto a mí me retumbaba en mi cabecita. Todo empezó con una pequeña semilla que te fue impartida. Y digo pequeña no porque sea pequeña. Lo digo porque no se ve. Una de las características de la semilla es que casi no se ve, pero tiene potencial. De hecho, en la parábola de la semilla de mostaza, lo que quiere enseñar el Señor Jesús es el potencial del reino. Es un potencial. Potencial es poder que no ha sido liberado. Eso es potencial. Pon en tus notas allí, yo soy un vaso que tengo tremendo potencial, porque aunque has liberado, te doy hoy una noticia, hay mucho potencial que todavía no se libera, pero el Señor está haciendo todo lo necesario, está cortando todo lo que tiene que cortar, está quitando todo lo que tiene que quitar, está usando edificadores para edificarte lo que se te tiene que edificar para que ese potencial de Cristo salga a través de tu vida. No es tu potencial, es el potencial de la semilla incorruptible que te fue sembrada, que es Cristo mismo. ¡Qué extraordinario! Y todo eso, chicos, lo planeó el Señor desde la eternidad.
Es un sueño. Tú y yo estamos dándole realidad, estamos materializando el sueño de Dios. ¿No te da gusto eso? ¿No es extraordinario? Tú y yo estamos materializando su sueño. Eso es maravilloso, extraordinario. Bajo la sombra del deseado me senté, en la frescura de su presencia, perdido me encontré, Él me llevó. La voz de mi amado yo seguí, hasta perderme en su mirar y abandonar